Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero invitarte a tejer este precioso coletero que lo he nombrado Coletero Singapur porque está inspirado en los colores de la bandera de Singapur. En los comentarios, en el primer comentario y en la descripción te voy a dejar un video también muy interesante que me encontré donde hablan acerca de muchas cosas de Singapur para que también tengamos otra información. ¿Y qué te parece si empezamos a tejer juntos este precioso coletero? Para realizar este coletero vamos a necesitar primero la imagen de la bandera. En este caso la bandera de Singapur, podemos ver que sus colores son blanco, rojo y sus detalles en sus dibujos son la luna y las estrellitas. Entonces, teniendo ahí la bandera que queremos hacer, tenemos nuestro hilo blanco. Pueden usar el hilo que ustedes gusten. En este caso, este es hilo nylon, pero pueden usar el hilo que ustedes gusten. Hilo rojo, y los detallitos se realizarán con, ya tengo en el hilo engarzadas las chaquiras. Son chaquiras, pueden ser perlas igual. En este caso pequeñitas para que sean el detalle en color blanco. Y claro, por supuesto, lo que es la liga para el coletero y nuestro ganchillo. El ganchillo de acuerdo al grosor de su hilo. En este caso voy a usar un ganchillo número 5. Vamos a iniciar nuestro coletero primero tejiendo en el color blanco. Y empezaremos en esta forma. Hacemos nuestra cadena de inicio, nuestro nudo corredizo. Y permítanme, vamos a acercar un poco más. Nuestro nudo corredizo, y vamos a montar en nuestra liga 50 medios puntos altos. Este primero va a ser así porque es el de inicio, y de ahí con una lazada que son los medios puntos altos vamos a montar 50 medios puntos altos en todo el contorno de la liga. Ya llevamos uno, este es el segundo, 3 y así hasta tener 50 medios puntos. También ahí al final del video les voy a pasar un detalle para que conozcan más acerca de Singapur. Bien, al tener ya los 50 medios puntos altos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y en este mismo primer punto vamos a realizar 2 macizos más que se realizan en esta forma. ¿Ven? Hacemos una lazada, metemos nuestro ganchillo, sacamos nuestro ganchillo y pasamos en la primera lazada, en la segunda lazada y finalmente en el tercer punto o lazada. En cada punto vamos a tejer 3 macizos en cada punto alto que tejimos. Esa va a ser la secuencia: 3 macizos en cada medio punto alto, 2 y 3. Vamos al siguiente punto y tejemos 1, 2, 3.
Y así durante toda la vuelta hasta terminar. Una vez terminada la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena que hicimos de inicio de la vuelta. Hacemos una cadena para asegurar y cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Entonces la fijamos bien y ahora vamos a continuar con el color rojo. Esta hebra blanca la vamos a ocultar de una vez en esta forma. La pasamos en aguja y luego la pasamos entre los hilos de ese macizo, entre ese tejido. La vamos pasando cuidadosamente. Jalamos ese hilo, pero sujetamos acá mientras. Vamos a jalar el hilo en esta forma para que quede fijado y no se salga, porque hay hilos que se salen, miren, se deshilachan. Entonces tenemos que cuidar que estos hilos no se salgan. Lo podemos hacer en esta forma. Ponemos un poquito de silicón líquido ahí a lo largo de ese hilo. Y al atravesar el hilo, pues ya va a quedar. Al quedar con pegamento va a quedar sujetada. Podemos cortar el exceso y queda listo. En esa forma ya quedará sellado. Lo mismo hacemos con este hilo de inicio. Una vez que hemos ocultado los hilos, vamos a acomodar nuestro tejido en nuestra liga para que esté uniforme y vamos a tomar nuestro hilo color rojo y vamos a iniciar la siguiente vuelta en esta forma. Metemos el ganchillo, tomamos nuestro hilo, jalamos la lazada y así aseguramos este primer punto y subimos con tres cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente punto vamos a tejer 3 macizos en esta forma. 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente punto y tejeremos un macizo. Nos vamos al siguiente y tejemos 3 macizos. 1, 2, se me pone rebelde el hilo como siempre. 2 y 3. En hilo de algodón estos coleteros quedan muy bonitos. Y esa será la secuencia: un macizo, en el siguiente punto 3 macizos juntos, luego un macizo y así sucesivamente. ¿Sabían ustedes que las 5 estrellas de la bandera de Singapur representan los ideales de ese país? Sus ideales son el progreso, la paz, la justicia, la igualdad y la democracia. Qué bonito, ¿verdad? Además, la media luna representa a una nación joven en crecimiento. Qué bonito ir sabiendo estos datos de estas banderas. Entonces, vamos a seguir tejiendo en esta forma, en esa secuencia, hasta terminar la vuelta. Un macizo, en el siguiente punto 3 macizos, en el siguiente 1, en el siguiente 3 y así hasta terminar la vuelta. Cuando hemos terminado, cerramos esta vuelta en la tercera cadena con la que iniciamos, con punto deslizado. Hacemos una cadena y es el momento de que vamos a empezar a utilizar las cuentecitas en esta vuelta. La vuelta número 4 la vamos a iniciar en esta forma. Subimos con una cadena y en cada punto, en cada macizo, sobre cada macizo de la vuelta anterior, vamos a tejer 2
medios puntos. 1 y 2. Nos vamos al siguiente y tejemos 2. Y así vamos a tejer 2 medios puntos sobre cada macizo de la vuelta anterior. Y cuando lleguemos, ya ve que estaba por bloques de 3 macizos, un macizo, 3 macizos, un macizo. Entonces cada 2 bloques, es decir, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Cada 8 macizos es que vamos a colocar una de las cuentas o chaquiras. Vamos a hacerlo en esta forma. Seguimos tejiendo 2 medios puntos sobre cada macizo hasta que nos encontremos el siguiente macizo que quedó solo, o sea, cada dos bloques anteriores. Miren, aquí está, que es el macizo que quedó solo. No sé si me expliqué, pero la idea es esa. Espero que sí lo entiendan. Aquí tenemos 2 medios puntos y como ven ya llegamos a ese. Entonces ahí agarramos la chaquira, la acercamos y la tejemos. Y tejemos en el siguiente punto nuevamente 2 medios puntos. Y miren, ahí va a quedar la chaquira. Va a quedar a una distancia suficiente, muy bonita. Entonces, mientras seguimos tejiendo en esa forma, 2 medios puntos juntos sobre cada punto, pues ya ven que la bandera de Singapur se compone de 2 colores, el color blanco y el color rojo. Pues déjenme decirle que el color rojo simboliza la fraternidad universal y la igualdad de los hombres, mientras que el color blanco en su bandera significa pureza, omnipresencia eterna y también representa la virtud. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ir conociendo esos detalles de las banderas. Creo que ya me pasé de largo. A ver, aquí tenemos uno. Miren, y justo estamos llegando al otro. Vamos a tejer 2 medios puntos y como ya estamos sobre ese macizo que les digo, ahí tejemos la otra chaquira y en el siguiente punto nuevamente 2 medios puntos. ¿Qué les parece? Y así durante toda la vuelta. Miren, la razón por la que tejemos 2 medios puntos sobre cada macizo de la vuelta anterior es que gracias a esos medios puntos, ya ven que tiene onditas aquí, miren el coletero, pues gracias a esos medios puntos va a quedar aún más onduladito, más bonito. Entonces por eso son 2 y no 1 que tejemos sobre cada uno. Entonces vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta en esa misma forma. Bien, al final de la vuelta cerramos con punto deslizado. A ver, punto, eso es. Cortamos la hebra y la vamos a ocultar junto con esta otra para ver cómo queda finalmente. Mira, finalmente así ha quedado nuestro coletero. Está precioso. Vamos a hacerla de lejos. Mira, mira qué lindo. Qué lindo ha quedado este coletero. Mira ese efecto tan bonito. Nuestro coletero Singapur. Inspirado, claro, en la bandera, mira. En la bandera de Singapur. Quedó hermoso. ¿Qué te parece? Mira, mira qué bonito está. Mira qué lindo. Qué precioso, ¿verdad? Bien, me ha gustado haber tejido esto contigo.
Recuerda que si este video te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame tu me gusta también y recuerda activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Agradezco tu preferencia y recuerda, sigue tejiendo.